Desde pequeña, siempre viví en un lugar apartado, un pequeño pueblo donde todo parecía estar en su lugar. La vida de mis padres era tranquila, aunque ellos nunca compartían muchas palabras. Mi madre, una mujer cariñosa, se encargaba de todo en casa mientras mi padre, hombre distante y taciturno, trabajaba en el campo. A veces parecía que ni siquiera me veía, que mi presencia no importaba mucho para él. Lo que siempre me inquietaba, sin embargo, era la sensación de que algo no estaba bien. Había momentos extraños, momentos en los que sentía que alguien me observaba, aunque no había nadie. Al principio lo ignoraba, pero con el tiempo comenzó a ser una constante. Las sombras se alargaban en la noche, y los ruidos en la casa no eran los normales. Un día, después de la escuela, mi madre trajo a casa a un hombre extraño. Era alto, con ojos oscuros y una sonrisa que no alcanzaba a ser cálida. Me saludó con una amabilidad forzada, pero su mirada no se apartaba de mí. «Es solo un amigo», dijo mi madre, pero algo en él me daba escalofríos. Al principio pensé que era solo una sensación rara, pero con el paso de los días, su presencia se hizo cada vez más constante. Pronto comenzaron a llegar más personas. Hombres que venían en autos oscuros, hablando en susurros, dejando atrás un aire de misterio y desconfianza. Se sentaban alrededor de la mesa, riendo, pero sus risas eran huecas, vacías, como si se burlaran de algo que solo ellos entendían. Yo trataba de esconderme, pero las voces se filtraban a través de las paredes. Sentía el peso de sus miradas, y cada vez más, me sentía como si fuera parte de un juego en el que no tenía lugar. Una noche, cuando todos parecían haber perdido la cordura, desperté en medio de la oscuridad. Oí pasos que se acercaban a mi cuarto, y sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera esperando fuera de la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras el sonido de la puerta abriéndose lentamente retumbaba en mis oídos. De repente, una sombra se deslizó en mi cuarto, y vi los ojos del hombre extraño brillando en la penumbra. No supe qué hacer. Mi cuerpo se paralizó, y todo lo que podía escuchar era mi respiración entrecortada. Antes de poder reaccionar, sentí su mano fría sobre mi rostro, obligándome a mirar hacia él. «No tengas miedo», susurró, pero sus palabras eran más una amenaza que una promesa. Esa noche, mi vida cambió para siempre. Las sombras que me acechaban durante el día se volvieron mucho más reales, y entendí que la verdadera oscuridad no estaba fuera, sino dentro de mi hogar. La mujer que mi madre había traído a casa, siempre sonriente y amable, ahora parecía diferente. Sus ojos vacíos reflejaban algo mucho más siniestro. Mi madre ya no era la misma. Los cambios eran evidentes, pero nadie lo mencionaba. Todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie lo decía en voz alta. Los días pasaban, y mi vida se sumía cada vez más en una espiral de miedo y confusión. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mi alma se iba desvaneciendo con cada día que pasaba. La casa ya no era un refugio, era una prisión. Los hombres seguían viniendo y saliendo, y la vida se volvió un ciclo de sombras y susurros. Yo ya no era la misma. Con el tiempo, las pesadillas comenzaron. No eran sueños comunes, sino visiones de cosas oscuras que se arrastraban hacia mí. Oía sus voces en la oscuridad, y algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Sabía que algo había cambiado en mi vida, pero no entendía qué. Me alejaba de las personas, de la realidad. Nadie parecía notarlo. Un día, mientras caminaba por el campo, vi algo que nunca olvidaré. En la lejanía, entre los árboles, un hombre estaba parado, observándome con una mirada fría y vacía. Su silueta se recortaba contra el cielo gris. No era como los otros, no tenía la misma presencia inquietante, pero algo en su mirada me hizo detenerme en seco. No dije nada, pero su presencia permaneció conmigo todo el camino de vuelta a casa. Sabía que era solo el comienzo, que mi vida no volvería a ser la misma. Las sombras, que antes solo eran una sensación, ahora eran parte de mí.
Y en cada rincón oscuro de mi hogar podía escuchar susurros lejanos, prometiéndome que nunca estaría sola. ¿Te gustaría alguna modificación o más detalles en algún aspecto específico de la? Pasaron semanas desde aquel encuentro extraño en el campo. La presencia del hombre oscuro no se fue. En realidad, parecía estar siempre ahí, observando desde las sombras. Era como si su mirada me siguiera, como si el aire alrededor de mí se volviera más denso y pesado cada vez que pasaba cerca de un árbol o una esquina oscura. No sabía si realmente estaba allí o si mi mente me jugaba trucos, pero algo me decía que no debía ignorarlo. Algo dentro de mí me empujaba a mantenerme alerta, a no bajar la guardia. Cada día me sentía más atrapada. Mis pasos por la casa se volvían cada vez más cautelosos, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer en la esquina, esperándome. Las noches eran las peores. Ya no dormía con tranquilidad. El sonido de la puerta abriéndose a medianoche me despertaba, pero no era mi madre ni algún visitante común. No, esta vez los pasos eran más pesados, más deliberados. Alguien estaba merodeando por la casa, alguien que no debía estar allí. Mi madre seguía en su mundo, aparentemente ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. El hombre extraño, el que siempre estaba con una sonrisa en los labios, había tomado un lugar cada vez más prominente en nuestras vidas. Su voz, suave pero inquietante, se colaba por las rendijas de la casa, mecía los objetos, manipulaba el aire. ¿Por qué no decía nada mi madre? ¿Por qué no veía lo que pasaba? ¿Acaso no veía que cada vez que él estaba cerca, yo me sentía más débil, más vulnerable? Una tarde, mientras la casa estaba en completo silencio, decidí salir a caminar por el campo. Tal vez necesitaba despejarme, respirar algo de aire fresco y dejar que el sol tocara mi piel, aunque fuera por unos minutos. Mientras caminaba, notaba que la sombra del hombre de negro parecía seguirme desde lejos, casi imperceptible. Pensé que tal vez era solo mi mente, que me estaba obsesionando con la idea de su presencia. Pero cuanto más caminaba, más sentía que los árboles me observaban, que cada movimiento que hacía era registrado por un par de ojos que no pertenecían a este mundo. En ese momento, cuando ya pensaba que todo eso era solo una invención mía, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Volteé lentamente y, entre la espesura de los árboles, lo vi de nuevo. No estaba lejos, no esta vez. Estaba parado frente a mí, su figura alta y delgada destacando contra la luz del atardecer. Los ojos azules que me habían seguido durante tanto tiempo ahora me miraban fijamente. No había maldad en su mirada, pero sí algo mucho peor, indiferencia. Te dije que te lo daría todo, susurró, su voz llena de promesas vacías.
No sabía qué hacer, cómo reaccionar. En mi cabeza, 1000 pensamientos chocaban entre sí, pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí, paralizada. Mis pies no se movían, no podía escapar. Mi mente trataba de gritar, de huir, pero mi cuerpo se había rendido. Él estaba ahí, tan cerca que podía sentir su aliento frío acariciando mi piel. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, con la voz quebrada. El hombre no respondió de inmediato. Solo me observó en silencio, como si estuviera esperando a que mi mente procesara lo que estaba sucediendo. Entonces, con una lentitud inquietante, dio un paso hacia mí. Tu alma, respondió finalmente. Mi propósito siempre ha sido obtener lo que más deseas. Lo que más temes perder. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Mi cuerpo ya no reaccionaba a mis órdenes, y la desesperación me invadió. Sabía que algo estaba sucediendo, que algo mucho más grande que yo se estaba desarrollando, pero no entendía qué. Solo sentía que estaba perdiendo el control, que cada vez más me adentraba en un abismo del que no podría salir. Las noches se volvieron interminables después de ese encuentro. Mi madre ya no estaba en casa tanto como antes. Salía, regresaba tarde, y la casa se quedaba vacía durante horas. Cuando ella regresaba, siempre parecía distinta. Había algo en su mirada, algo frío que no podía comprender. La relación que antes teníamos se había ido desmoronando, como si ella misma estuviera siendo absorbida por la sombra de aquel hombre. Una noche, después de que mi madre regresara de uno de esos largos paseos, me llamó. Su voz, aunque suave, tenía una tensión que no podía esconder. Ven, quiero hablar contigo, me dijo, mientras se sentaba en la sala. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono me decía que lo que estaba a punto de suceder no sería bueno. Fui hacia ella con pasos lentos, casi vacilantes. Cuando la miré a los ojos, vi algo que me heló la sangre. Era como si ella ya no fuera mi madre. Sus ojos, usualmente cálidos y protectores, ahora brillaban con una frialdad desconocida. Tú, lo sabes, ¿verdad?, preguntó, casi como si me estuviera poniendo a prueba. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Me quedé en silencio, incapaz de articular palabra. El miedo me envolvía por completo. ¿Cómo podía haber llegado todo a esto? Ella suspiró, como si esperara una respuesta que no llegaba. Sus manos temblaron ligeramente, pero pronto se calmó, como si todo estuviera en orden. Está bien, no importa, murmuró, con una sonrisa vacía. Nadie tiene que saberlo. Es solo cuestión de tiempo. Esas palabras me desconcertaron aún más. No entendía, no quería entender lo que estaba sucediendo en mi hogar. ¿Por qué ella estaba tan tranquila? ¿Por qué no reaccionaba? Sabía que algo mucho más oscuro y siniestro se cernía sobre nosotros, pero no sabía cómo detenerlo. Y lo peor de todo era que ya no sentía que hubiera una forma de escapar. Los días se fueron desdibujando entre sí, y la sensación de que algo estaba por estallar se hizo cada vez más palpable. La casa, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión sin muros. Todo en ella se había vuelto oscuro, cargado de algo que no podía identificar, pero que se colaba en cada rincón. Los ecos de las risas vacías de los hombres y los susurros de mi madre se confundían con el silencio opresivo de la casa. Nadie hablaba de lo que sucedía, pero todos sabíamos lo que ocurría. Una tarde, mientras me sentaba en el porche, observando cómo el sol se ocultaba entre las montañas, sentí una presencia detrás de mí. No era una sensación nueva, pero esa vez fue más intensa, más cercana. Giré lentamente, y ahí estaba él, el hombre de negro. Su figura alta y delgada recortada contra la luz del atardecer, su rostro inexpresivo, su mirada clavada en mí como una flecha. No me moví. No podía.
El miedo me había paralizado de nuevo, y esta vez sentía que el aire a mi alrededor se había vuelto espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté, con la voz temblorosa, más por miedo que por coraje. Él sonrió, una sonrisa fría, casi sin emoción, como si todo lo que dijera fuera una broma. Un juego del que yo no era parte, pero en el que estaba atrapada. Porque tu alma es mía, dijo, sus palabras como cuchillas, cortantes y definitivas. Mi respiración se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si las sombras a su alrededor se alargaran, envolviéndome, aprisionándome. No entendía qué quería, qué estaba buscando en mí. Pero en ese momento, algo dentro de mí despertó, una pequeña chispa de resistencia que se encendió ante la amenaza de perder todo lo que alguna vez conocí. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más, rabia. No te pertenezco, respondí con más firmeza de lo que pensaba ser capaz. Él se rió, pero no fue una risa alegre. Era una risa vacía, una que hacía eco en el aire, y que se sentía como si se estuviera burlando de mi desesperación. ¿Crees que puedes escapar de mí?, preguntó, su voz suave, pero cargada de amenaza. Pero antes de que pudiera decir algo más, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Solo me quedé mirando el espacio vacío donde había estado, sin saber si realmente había sido él o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. El miedo, la confusión, todo se mezclaba dentro de mí, y por un momento, me sentí más perdida que nunca. Esa noche, cuando me acosté, el sonido de la puerta abriéndose volvió a despertarme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me quedé inmóvil, escuchando los pasos que se acercaban a mi cuarto. Mi respiración se hacía más rápida, más superficial, como si intentara retener cada aliento para no ser descubierta. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que no era mi madre. Sabía que no era nadie a quien pudiera confiar. De repente, la puerta se abrió lentamente, y en la penumbra vi una figura, una sombra. Era él, el hombre de negro. Estaba de pie, inmóvil, observándome. No pude moverme, no pude gritar. Algo en su presencia me impedía hacer cualquier cosa. Estaba completamente a su merced, y él lo sabía. Me miró con esos ojos azules, fríos, vacíos, como si estuviera leyendo mi alma. Vas a entender pronto lo que significa ser mía, dijo, sus palabras llenas de promesas oscuras. No respondí. No podía. Solo cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear su voz, su presencia. Pero cuando los abrí, él ya no estaba allí. La puerta estaba cerrada nuevamente, y todo en la casa había vuelto a su silencio habitual. Sin embargo, algo había cambiado. La sensación de su presencia no se había ido. Estaba en cada rincón, en cada sombra, y su voz aún resonaba en mi mente. Los días siguientes fueron una pesadilla. La casa seguía igual, pero ahora el ambiente estaba marcado por una tensión insoportable. Mi madre continuaba su rutina diaria, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían sido un refugio, ahora me daban miedo. Había algo en ellos, algo que ya no reconocía. Cuando me acercaba a ella, sentía una barrera invisible, una distancia que no podía cruzar. Había algo entre nosotros, algo que nos separaba más allá de cualquier palabra, y eso me aterraba. Un día, mientras mi madre se encontraba en el jardín, vi al hombre de negro nuevamente. Esta vez no estaba solo. Había otros con él, sombras indistintas, figuras que no podía distinguir bien, pero que se movían con una tranquilidad espeluznante, como si estuvieran esperando algo. Yo los observaba desde la ventana, incapaz de moverme. Sabía que estaba viendo algo que no debía ver, pero no podía apartar la mirada. Al poco tiempo, los hombres comenzaron a llegar de nuevo, pero esta vez había algo diferente en ellos. No eran los mismos que solían venir, esos que traían botellas y risas vacías. No, ahora había una seriedad en sus rostros, una intensidad en sus ojos que no podía ignorar.
Se sentaron en el patio, hablaban en voz baja, y a veces, podía ver cómo me observaban desde lejos, como si estuvieran esperándome. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué querían, pero algo me decía que no era algo bueno. La mujer que siempre estaba con ellos, esa que había traído mi madre a casa, también parecía diferente. Su sonrisa ya no era amable. Ahora era fría, vacía, como si supiera que ya no había esperanza. Cada vez que la veía, su mirada me hacía sentir más pequeña, más insignificante. No era solo el miedo a lo que estaba pasando en casa, sino el miedo a lo que estaba por venir. Esa misma noche, cuando las sombras se alargaban con la caída del sol, vi al hombre de negro parado en la puerta de la casa. Esta vez no me acerqué, no lo miré directamente. Pero sabía que él me veía, que él siempre me veía. Su sombra se alargaba sobre la pared, y una sensación de inevitabilidad me envolvía. Algo grande, algo terrible, se avecinaba. Y no sabía si podría detenerlo. Escapar. Esa noche, cuando todos en la casa parecían estar sumidos en sus propios mundos, yo me quedé despierta, observando la oscuridad. No podía dormir. La sensación de que algo estaba por ocurrir se apoderaba de mí, y no podía ignorarla. Desde el encuentro con el hombre de negro, las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si tuvieran vida propia. Cada rincón de la casa estaba impregnado de una presencia que no podía comprender, pero que sentía profundamente en lo más profundo de mi ser. A veces, cuando mi madre se ausentaba, yo me quedaba sola en casa, y era cuando más podía sentir la presión del silencio. El reloj en la sala marcaba cada segundo con un sonido pesado, como si el tiempo mismo estuviera estancado, esperando algo. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento fuera, me parecía el anuncio de que algo estaba a punto de romper la calma. Pero no podía escapar. No podía huir de las paredes que me rodeaban. Una tarde, mientras estaba en el jardín, noté algo extraño. A lo lejos, entre los árboles, vi una figura. No era el hombre de negro, pero había algo familiar en la silueta. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla, era mi madre. Pero algo estaba mal. No era como la conocía. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si fuera otra persona. No podía dejar de mirarla, la forma en que avanzaba lentamente hacia el bosque, sin mirar atrás. Algo en su comportamiento no era normal, algo en su expresión me hacía sentir miedo. En lugar de llamarla, me quedé allí, inmóvil, observando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, pero la luz no lograba atravesar la espesura de los árboles. La figura de mi madre desapareció en la sombra del bosque, y un estremecimiento recorrió mi espalda. No entendía qué estaba pasando, pero mi instinto me decía que debía seguirla. Algo dentro de mí me empujaba a seguirla, como si una parte de mí supiera que en ese lugar, entre los árboles, encontraría algo que necesitaba ver. Con el corazón acelerado, me levanté de donde estaba y comencé a caminar en la misma dirección, sin hacer ruido. Mi mente daba vueltas, tratando de entender qué ocurría, pero lo único que podía pensar era que algo estaba sucediendo, algo que nunca podría haber imaginado. Cuando llegué al borde del bosque, me quedé allí, escondida tras un árbol, esperando. Vi a mi madre entre las sombras, rodeada por los hombres. Estaban allí, como siempre, pero esta vez había algo diferente en ellos. Sus miradas no eran de burla ni de indiferencia. Estaban tensos, expectantes, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Mi madre estaba en el centro de ellos, parada en silencio, con los ojos vacíos, como si no reconociera nada a su alrededor. No era la misma mujer que había conocido toda mi vida. Algo la había transformado, y esa transformación no era natural. De repente, uno de los hombres, el más alto, dio un paso hacia ella. Su voz fue baja, casi un susurro, pero las palabras que pronunció llegaron hasta mí, haciéndome temblar. «Está lista», dijo, su tono grave y calculador. Mis piernas flaquearon, y casi caí al suelo.
No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué decían eso de mi madre? ¿Qué querían de ella? Y lo peor de todo era que mi madre no reaccionaba. No parecía estar allí con ellos, como si estuviera perdida en algún lugar muy lejano, desconectada de la realidad. En ese momento, un susurro recorrió el aire, como si algo invisible pasara por encima de mi cabeza. Miré hacia atrás y vi al hombre de negro. Estaba parado entre los árboles, observándome fijamente con esos ojos azules que nunca dejaban de intimidarme. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo pude quedarme allí, observando, esperando algo que no entendía. «Has visto demasiado», dijo él, su voz baja, pero cargada de una amenaza palpable. No supe cómo reaccionar. El terror me envolvía, pero de alguna manera, algo en mí comenzó a comprender que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido parte de un plan mucho más grande, algo que no podía comprender en su totalidad, pero que había comenzado mucho antes de mi nacimiento. Mi cuerpo comenzó a temblar, y a pesar del miedo que sentía, algo dentro de mí me impulsó a correr. Corrí hacia la casa, atravesando el campo, sin mirar atrás, sin detenerme. Sabía que tenía que llegar antes de que algo más sucediera, antes de que mi madre se perdiera por completo en las sombras de esos hombres. Pero cuando llegué a la casa, ya era demasiado tarde. La puerta estaba abierta de par en par, y el aire dentro estaba cargado de una energía extraña, como si algo hubiera cambiado en el mismo lugar. Me metí en la casa, cerrando la puerta con desesperación detrás de mí. Corrí por la casa, pero no encontré a nadie. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Me detuve en la sala, miré a mi alrededor, y fue entonces cuando noté algo extraño. La luz de la lámpara titilaba, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente eléctrica, pero lo que realmente me aterraba era la figura que vi reflejada en el espejo de la sala. Era mi madre, pero no era ella. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos, como los de un muñeco roto. La vi sonreír, una sonrisa que no era humana, que no pertenecía a ella. Esa sonrisa era la última cosa que vi antes de que el espejo se rompiera en 1000 pedazos, esparciendo cristales por todo el suelo. El sonido del cristal roto se mezcló con una risa lejana, una risa que provenía del bosque. Una risa que no era humana. Me caí al suelo, temblando, sin saber qué hacer. No sabía si estaba soñando, si era parte de una pesadilla, o si había cruzado un umbral que no podía volver a atravesar. Las sombras que antes me acechaban ahora se habían apoderado completamente de la casa. Todo en ella estaba oscuro, pero la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era algo tangible, algo que sentía en cada rincón, algo que me arrastraba hacia lo profundo, escapar. Me quedé en el suelo, mirando los fragmentos del espejo que brillaban débilmente a la luz de la lámpara parpadeante. No sabía qué hacer, pero mi cuerpo parecía estar en piloto automático, temblando sin control. El aire en la casa se había vuelto aún más pesado, denso, como si cada respiración me costara más. El sonido de la risa lejana del bosque seguía resonando en mi mente y sabía que algo estaba por suceder. Algo grande, algo que no podía evitar. De repente, escuché los pasos. No eran suaves como los de mi madre, ni pesados como los del hombre de negro. Eran pasos ligeros, rápidos, casi como si alguien estuviera corriendo por la casa. Me levanté de un salto, mi corazón palpitando en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Los pasos se acercaban, y en la oscuridad vi una figura aparecer en la puerta de la sala. Era ella. Mi madre. Pero no era la misma. Su rostro estaba aún más distorsionado, sus ojos vacíos, sin vida. Su sonrisa, si es que podía llamarse así, era grotesca, un rictus que no pertenecía a un ser humano. «Vas a ser parte de esto», dijo con voz temblorosa, pero al mismo tiempo, como si se tratara de una orden. Mi mente intentaba comprender, pero todo parecía confuso. Sabía que algo había cambiado en ella,
pero no entendía hasta qué punto estaba involucrada en todo eso. La conexión entre ella, el hombre de negro, y esos seres que siempre la rodeaban parecía más clara ahora, pero al mismo tiempo más aterradora. Estaba siendo absorbida por algo que no podía entender, y mi corazón se rompió al ver cómo esa sombra tomaba el control de la persona que más amaba. No, mamá, ¿qué te han hecho? Dije, las palabras saliendo con un hilo de desesperación. Ella no respondió. Solo dio un paso hacia mí, y al hacerlo, sentí que el aire se volvía aún más pesado, como si todo a mi alrededor comenzara a aplastarme. Vi cómo la sombra detrás de ella se alargaba, creciendo, tomando forma. Algo invisible pero poderoso parecía estar tomando el control de mi madre, de su cuerpo, de su alma. Y entonces, todo se oscureció. No pude ver nada más. El silencio fue total, absoluto. Ni la risa, ni los pasos, ni el susurro del viento. Todo se desvaneció. Desperté horas después, tirada en el suelo, en la misma sala, pero la casa estaba en completo silencio. La oscuridad era absoluta, pero no era la oscuridad común de la noche. Era una oscuridad que se sentía densa, como si fuera algo que pudiera tocarse. Me levanté lentamente, sin saber qué había sucedido. No entendía por qué estaba de vuelta en la sala. ¿Había sido un sueño? ¿O había cruzado un límite del que ya no podría regresar? No me atreví a mirar a mi alrededor, pero algo me decía que no debía quedarme allí. Algo dentro de mí me empujaba a salir, a huir, pero la casa parecía estar viva, respirando con una pesadez que no me dejaba moverme. Salí al patio trasero, la puerta chirrió al abrirse, y la brisa fría de la noche me golpeó en la cara. Miré a mi alrededor, y todo estaba en silencio. Pero entonces, lo vi. En el borde del bosque, a lo lejos, vi al hombre de negro, su figura alta y esquelética destacando contra la luz de la luna. Estaba parado allí, como siempre, observándome, esperando. Pero no estaba solo. A su lado, vi a mi madre. Estaba diferente, vacía, como una carcasa sin alma. No me miró, solo permaneció allí, quieta, como si estuviera esperando que yo fuera hacia ellos, que yo tomara el último paso en su oscuro juego. De repente, sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía huir, no podía continuar corriendo. El miedo me paralizó, pero en mi interior, algo cambió. Sabía que no podía seguir viviendo bajo esa sombra, que no podía seguir viendo cómo las personas que amaba se desmoronaban ante mis ojos, y que no podía seguir siendo parte de este ciclo oscuro. Así que di un paso adelante, hacia ellos. No sabía qué me esperaba, ni qué sucedería si cruzaba esa línea, pero era lo único que podía hacer. La oscuridad me envolvió, y las sombras, al fin, me tragaron.